Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy tengo un invitado muy especial que es el doctor Daniel Alberto Vivas González, que es odontólogo biomimético y también microendodoncista y lo encuentran en Instagram como Daniel Beto Vivas. Bienvenido, doctor. ¿Cómo estás? Desde Colombia. Feliz noche, Paulina. Bueno, gracias por la oportunidad, por invitarme. Y bueno, la idea de estar acá es hablar, charlar un rato y pasar una horita muy agradable, ¿no? Agradecido por la oportunidad, Paulina. No, gracias por aceptar y estar por aquí platicándonos de este tema muy interesante. Pero primero platícanos a todos los que nos están viendo y escuchando un poquito de ti. Bueno, mira, yo soy odontólogo ya digamos, de unos pisitos más arriba, porque pues yo me gradué ya hace 15 años aproximadamente como dentista general y del nomás graduarme me mudé a Colombia. Me vine a Colombia con mi señora actualmente a hacer la especialidad. Yo hice acá en Colombia endodoncia, mi esposa hizo rehabilitación y desde ese momento amalgamamos, digámoslo, y llevamos todo este tiempo desarrollándonos acá en Colombia, que es el país que nos permitió, digamos, desarrollarnos a nosotros profesionalmente. ¿Dónde naciste? Bueno, en Mérida, Venezuela, que es un pueblito muy frío, muy turístico, ¿no? Pocas personas y ahí está la Universidad de los Andes, que es la universidad que me permitió en su momento poder estudiar allí, una universidad pública en aquel momento, donde prácticamente tú estudiabas y te pagaban por estudiar, por así mencionarlo. ¿Y la especialidad de endo? Mira, endodoncia fue como un salto, vale, yo traté de ir bueno, yo fui a Argentina, estuve un tiempo allí, me gustó mucho la ciudad, Buenos Aires, pero el dato era que allí la endodoncia, la que quería era rápido un año y me salía como el doble de lo que me salía en aquel momento Colombia. Y un amigo me dijo, mira, vámonos a Colombia, tengo familia allí, y cuando yo pongo el mapa, oye, me queda cerca de Mérida, es casi que en carro eran 8 horas en su momento, y íbamos y veníamos, y así fue como decidimos estudiar acá en Colombia por la facilidad también de movernos entre los países, ¿no? Y de ahí, pues todo el mundo feliz, viajando. Tuvimos muchos amigos en su momento que y conocíamos médicos que estudiaban allá, íbamos y veníamos, y se nos pasó el tiempo muy rápido, y por eso pues fue que decidimos estudiar en la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, acá en Colombia. ¿Y en qué momento decidiste, doctor, ya meterte a la odontología biomimética? Oye, pues mira, no fue algo así que fue de que me lancé un clavado, no. La odontología biomimética para mí la conocí tristemente, diría yo, no tarde ya en el desarrollo de mi carrera. Fue aproximadamente en el año 2017, Paulina, que yo dije, oye, eh, yo llevaba haciendo endodoncia a la lata casi que al día 8 endodoncias, 10 endodoncias. Y llega un momento en que pues que hacerlo tan repetitivo y hacer siempre las mismas cosas, dije, oye, yo quiero hacer cosas distintas porque pues cuando me sentaba, por ejemplo, a ver caso, yo decía, aquí puedo hacer más. No sé si me entiendes esa parte, ¿no? Sí. Entonces, claro, el choque entre colegas, en ocasiones el choque entre egos, no te permite a ti o no me permitía a mí en ese momento desarrollar las ideas que pudiese pues funcionar mejor para un paciente. Entonces, a partir de allí, del 2017, empecé, creció como esa inquietud y esas preguntas que uno se hace, oye, pero si hubiese hecho esto o aquello, a pesar de que tengo mi criterio como endodoncista, pues conocí un biomimético, alguien que se graduó conmigo en Mérida y empezamos a unir y atar cabos. Ya en el 2019 llegó la pandemia, ya teníamos algo de trabajo, pero algo muy autodidacta, ¿no? No era una cuestión de que tú te sentaras y hacías una maestría. No, después sí, después de eso llegaron nuestros maestros, el maestro de mi colega y mi socio Fabián de Endomimética, y yo pues tuve la oportunidad de formarme con Leandro Martín y Rafael Tomás. Después hicimos un conglomerado, ¿no? O sea, como un colectivo entre varios biomiméticos y nos ayudábamos. Y se creó una comunidad muy chévere, muy bonita,
de la que hoy formo parte, y ahí está el doctor Tonali Vázquez también. Son varios biomiméticos que siento que le han dado voz a la odontología biomimética que antes siento que no se hablaba, que existía, pero no se hablaba demasiado, o muchos hasta la fecha no conocemos todo o desconocemos mucho del tema, por eso te invité, porque sé que muchos odontólogos o muchos estudiantes de odontología están muy despegados de este tema, no entienden qué es o lo han escuchado, pero no saben de qué se trata o en qué consiste o cómo. Y también hay como mitos de la odontología biomimética de que si son casi una secta, de que si nada más hacen odontología biomimética y no hacen nada más. O sea, se ha hecho algo dentro de la odontología que está curioso, ¿no? Con la odontología biomimética. Como entre mito urbano, como entre, no sé. Yo a veces digo que pareciésemos en ocasiones bandos y bandos, ¿no? Unos con la Biblia, otros con el Corán, otros con, o sea, con parte de su religión, así todo fervoroso, ¿no? Bueno, no, sin embargo, pues debemos estar preparados para todas las corrientes, todos los enfoques, las decisiones que nosotros tomamos hoy o en un futuro, yo siempre lo digo que debe estar basada en la literatura científica, en el análisis de datos. ¿Por qué? Porque pues de ahí salen los mejores resultados para nosotros. Así, intentar llevar esa práctica, haciendo mención, Paulina, que todo lo que nosotros leemos en literatura, podemos llevar un curso, podemos aprender un posgrado o de otro tipo de mentorías, son controlados. En ocasiones, la gran mayoría de esos estudios son estudios clínicos muy bien controlados en sus variables, que yo le digo a la gente, muy difícilmente en los consultorios se pueden controlar esas variables. Entonces, ¿qué es lo que uno busca? Bueno, leerlos y adaptarnos o adaptarlos a nuestra realidad clínica. ¿Para qué? Para tener cierta concordancia con lo que uno lee, porque si no llega la frustración, oye, lo hice, pero no me sale. Pero hacerle entender a la gente que también todo lo que uno lee, pues no hay que ir como un religioso y dándonos latigazos que esta es la verdad, no. Hay múltiples enfoques, múltiples técnicas y depende cómo interpretemos la literatura también. Sí, claro, y creo que también en muchos casos que decimos, quiero que me lleguen así, pero me van a llegar todos destruidos, o me llega la caries, o te llega una endodoncia, pero ya sin corona. O sea, es como que por más que quieras preservar o que quieras ser biomimético, pues es súper difícil en muchos casos. Oye, pues tú has dicho algo que es difícil, ¿no? Porque cuando tú quieres hacer un caso, digamos, estrafalariamente difícil, pues no te llega. Y cuando te llega, probablemente ahí llega esa realidad y ese choque. Bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué decisión tomo? Si mantengo, no mantengo, quito o adiciono. En ocasiones yo lo que me atrevería a decir, mira, la odontología debe ser simple, sencilla y eficaz. Ya, no debemos complicarnos. Bueno, si nos complicamos y en ocasiones, pues yo he tenido la oportunidad de hablar por lo menos con varios colegas. Bueno, a mí la tecnología me facilita la odontología. Vete con tecnología. Claro. Eso es lo clave, o sea, lo que te parezca a ti sencillo, porque lo bonito de la odontología es cada mañana tú te levantes y tengas la alegría de ir a trabajar a odontología. ¿Sí me explico? No estresarte. Ah, tengo que ver este paciente porque es un caso eternamente complicado, 3, 4 citas, no importa. 3, 4 citas, pero feliz. Ok, sí, sí, Ya te sí. digo esto así rapidito. La semana pasada terminé un caso de diciembre de una endodoncia de 3 citas. Tres O- citas. Y yo, pues, dentro de mi frustración, yo estaba alegre. Yo estaba alegre. Dije, oye, tenía rato que no tenía algo así tan complicado para hacer. Ahora Ujú. la cuarta cita es para empezar a hacer los protocolos biomiméticos y la quinta cita. Pero eso es, de estar feliz de lo que uno hace. Y tú mezclas a tu vida diaria y a tu práctica diaria, la microendodoncia y la odontología biomimética, ¿verdad? Que es lo que haces exclusivamente. Sí, al día de hoy es lo que más hago. Y la realidad mía, la realidad de la clínica, todo lo que es posteriores, va ahora mi esposa que es rehabilitadora, Ujú. digámoslo así, vulgarmente me lo lanza, ¿no? Hazlo tú. Sí, sí, sí he tenido la oportunidad de que la endodoncia me ha ayudado a entender y hacer mejor la biomimética porque yo creería que necesitamos, sin ser microendodoncistas, sin tener microscopio, no, con un jueguito de lupas puedes comenzar
y, y eso ayuda, nos da ciertas características para ir mejorando poco a poco. Ok. Ya nos vamos a platicar de, pues te trajimos para que nos platicaras de odontología biomimética, así con bolitas y palitos, pero es algo que ¿hace cuánto empezó? ¿Cuántos años tiene esto? Mira, la filosofía no post, no crown, por lo menos a finales de las décadas de los 80, creo que ya había un artículo de la editorial Quintessence. Bien, ya hablando de filosofía no post, no crown. Sin embargo, para esa fecha también estábamos hablando de las teorías del doctor John Sorensen, ¿okay? De lo que es la macroretención, y se hablaba en ese momento de lo que era la protección de los dientes despulpados o tratados endodónticamente, y mostraban, ¿no? Sus teorías, que hoy en día siguen siendo muy bien aceptadas, claro está, y después van saliendo este tipo de estudios, como los veremos más adelante, por ejemplo, los de Prats, los más actualizados, los de Aquilino y Kaplan, creo que es el año 2002, donde potencian esos estudios de Sorensen y van diciendo, oye, esta vía funciona, pero no post-no crown desde los finales del 80, década del 80, 89 por allí, ya comienza a darse a conocer los avances que pues vienen con los sistemas adhesivos. Adicionalmente las resinas van mejorando cada vez más, bueno, hasta lo que tenemos hoy en día. Eh, Creo que hoy en día podemos y deberíamos contar con un enfoque también que no sea sustractivo, ¿no? Como dicen los mentores, sino nosotros llegar y adicionar. Ok, perfecto. Pues empecemos para que ya nos metas un poco en el tema. Está muy interesante. Vale, vale. Bien, bien, mira. Esta es la presentación que nosotros normalmente hacemos. eh, la hemos dado en los posgrados en Venezuela. La dimos en el posgrado de la Universidad de Carabobo, en la Universidad de los Andes, la escuela donde yo me formé. Acá en Bogotá, en Colombia, la vamos a dar en Bogotá próximamente. La dimos en Cúcuta, la hemos dado en varias ciudades también de Colombia. Y es el enfoque de la endomimética. En conjunto con mi colega y socio Fabián Caraballo, tuvimos, digamos, en su momento, hace ya varios años, la oportunidad de unir ideas. Bien, él como odontólogo biomimético y pues a través de la endodoncia, eh, mostramos cómo podemos resolver casos complejos a través de este enfoque, ¿no? Una alternativa biológica y funcional. Ahí están las dos casas o mis dos escuelas. Y este es un entrenamiento que nosotros llevábamos un año, este año todavía estamos pausados, lo hemos iniciado, y se llama así, endomimético en entrenamiento avanzado en endodoncia y restauradora biomimética. Sonará endomimética como endodoncia, pero es todo lo opuesto. O sea, en endomimética nosotros enseñamos a la gente cómo evitar las endodoncias. Y si llega el momento, pues, de hacer la endodoncia, qué pasos iniciales nosotros deberíamos tomar en cuenta o a consideración para que el diente posteriormente eh, se quede el mayor tiempo posible en boca. ¿Bien? Mi colega Fabián Caraballo, él es de la ciudad de San Cristóbal y es mi partner in crime en esta situación que estamos actualmente. Para entender biomimética, como te lo digo, es algo simple. La biomimética busca imitar, ¿ok? Jamás va a buscar llegar a la perfección, al tejido perdido, entendiendo que un tejido desgastado, un tejido que llega a ser sustraído por cualquier causa actualmente, no podemos, ¿ok? O no tenemos un sustituto idéntico. Entonces la biomimética busca es una reproducción, una copia, lo más parecido. Y para ello se ayuda muchísimo de los materiales, ¿bien? Pero busca imitar la vida. Y actualmente es una odontología que yo digo, bueno, aquí entramos un poquito a la parte religiosa. Eh, si somos cristianos, los que son cristianos, pues recordarán que Cristo iba y agarraba, qué sé yo, al leproso, al pobre, al que nadie quería. La biomimética es algo así, ¿ok? La biomimética busca, así como hablamos al principio, tratar ese tipo de dientes que nadie Ok. quiere que llegue a su consulta. Entonces, bueno, sí, trata dientes con caries profunda, dientes comprometidos en su estructura. Hay gente que exagera, obviamente, ¿no? Pero nosotros tratamos de hacer todo bajo un sistema de entrada claro y una regla de salida clara, y esa pues incluye el,
el aislamiento absoluto, el aislamiento del campo. Esto es un caso que mostramos y es como para buscar ese impacto en los colegas, en nuestros amigos que asisten por cualquier causa a una conferencia, a una capacitación. Y esto es una chica, no llega a 30 años, ¿ok? Fíjate todo lo que ha pasado ya por ese diente, coronas, diseños de sonrisa, retenedores intracanaviculares, y a mí me tocó hacerle la cirugía apical. Entonces, obviamente, es un órgano dental que si alguien me dice, bueno, ¿y por qué no quitas la corona porque está filtrando? Está en lo correcto. Está en lo correcto, pero antes allí había un problema, ok, periapical, hablemoslo grosso modo, una infección que me tocó resolver a mí y la pude resolver bajo esa situación. Pero si yo lo resolví de esta manera, puede llegar alguien a decir, bueno, pero yo lo voy a hacer de mejor manera o bajo otro enfoque. Es válido. ¿Por qué? Porque hay problemas allí. Pero no es solo eso, es una chica de 30 años. Y este diente en 10 años va a estar afuera porque el pronóstico después de un retratamiento, de una cirugía apical, no podemos pedirle, como dice el dicho, peras al olmo, ¿no es cierto? Entonces hay que ser muy claros con los pacientes y no tenerle miedo al fracaso. Mira, voy a hacer esto, pero en aras de que pasó esto, esto y esto, pues vamos a intentarlo y lo que tenga que dar el diente. Eso es lo bonito de la odontología biomimética, ¿ok? Entrar en casos donde nosotros podemos decir, oye, aquí yo puedo entrar, pero ahí, o mirar la realidad y decir, mira, al paciente, bajo estas circunstancias, no, ¿cómo es este caso? Chica, 20, 22 años, muy joven también. O sea, son pacientes que acuden a nuestra cita, que si te fijas, le hicieron una endodoncia hace 2 años, pero nosotros no nos sentamos a educar a nuestros pacientes. Y cuando generalizo, porque yo también era así, okay, yo terminaba mi endodoncia y me desconectaba, me iba. Pero después, cuando uno se queda en una ciudad por 2, 5 años, unas palabras muy sabias del doctor Carlos Bóveda, un endodoncista de renombre, dice, oye, cuando te quedas 5 años te empiezan a llegar los problemas reales de tu clínica, o sea, los pacientes a los que tú has atendido. Y ahí tienes que estar preparado porque para todo, ¿bien? Y ese es como el mejor recall de tu trabajo. Entonces, fíjate este caso que llevó una endodoncia de hace 2 años, no se hizo la cobertura o la protección del diente, y la paciente llega bajo estas condiciones. Cuando nosotros intentamos con aislamiento, nos damos cuenta, bueno, mira, el diente tiene perforación, tiene una serie de accidentes, necesita alargamiento clínico de la corona. Era tan complicado que tomamos la decisión de decirle, mira, en esta situación el pronóstico es muy desfavorable. ¿Qué podemos hacer bajo esta situación? Bueno, hay una alternativa que es el implante dental. Nos sentamos, discutimos pros y contras de los factores y esa fue la mejor solución. ¿Por qué no decidimos entrar? Porque hay muchos factores en contra, Paulina. Entonces, hay que tener claro un concepto clásico y ortodoxo endorrestaurador, que no todo es núcleo y corona, ¿ok? Ponte que yo aquí haga el mejor trabajo, pero para volver a llevar un núcleo y para hacer una corona, en mis manos eso no va a ocurrir y no va a suceder. Entonces, este tipo de conceptos, como lo hablamos al principio, del doctor John Sorensen, un catedrático, ¿okay? Un científico, un profesor, saca, digamos, su teoría del efecto Ferrula, el efecto férula, ¿no? Eh, en dientes endodónticamente tratados y se mencionaba que en ese momento para los dientes despulpados este tipo de situaciones pudiese darles al diente fortaleza, ¿ok? Entonces imagínate, en ese momento pues fue una revolución contar con esta teoría del efecto férula porque era el núcleo de esa odontología que agarraba y no pensaba en un tejido, y con todo el respeto al doctor John Sorensen porque es un fuera de serie, ¿ok? Pensar en ese momento, buscar una solución a un problema, pues obviamente hay que aplaudirlo. Llegar a ese momento y pensar, bueno, el núcleo metálico, entrar allí, es el núcleo ahora de la odontología y abandonas el diente como tal. ¿Okay? Hoy en día yo sé que todos estos grandes genios han aportado mucho y siguen aportando más. Ahora, cuando tú dejas de pensar el diente, cuando llevas un material que lo sobre rigidiza, que es extremadamente más duro, más fuerte que un diente, pues haces un diente hipofuncional. El diente jamás va a atrever a decirle a lo que está aquí, y menos si tienen dosis, oye, ya, quiero respirar, déjame quieto, quiero descansar. No, eso no va a ocurrir. Entonces ese tipo de ontología fue tratada y
y todavía tiene una investigación muy importante, ¿ok? Estadísticamente con unos análisis y unos resultados que avalan este tipo de trabajo, ¿ok? Y es Con que esto. cuando nosotros íbamos a la universidad, poste y corona. La endodoncia te decían así como de automático, poste y corona. Y tú ni siquiera analizaban como cada caso de forma individual, sino generalizaban y a todos le vamos a poner poste y corona. Como que era algo, sí, que se hacía de automático. Se sigue siendo, Paulina. Es el como la condición, ¿bien? En los posgrados, porque nosotros donde hemos sido invitados a posgrados, cuando hacemos análisis de casos, sobre todo en rehabilitación, es el, digámoslo así, el pan nuestro de cada día. Y revisar todo este tipo de conceptos no es fácil, ¿eh? Porque tiene investigaciones, tiene resultados, y es lo que nosotros venimos haciendo, Paulina. ¿Ok? Desde nuestros procesos de formación, así como tú lo explicas, y llegar y cambiar de la noche a la mañana es prácticamente hacer una revolución, ¿no? Y yo pienso que esto debe ir poco a poco para tampoco no generar suspicacias, controversias, confrontaciones, ¿no? Porque los estudios obviamente están saliendo y cada vez pues van a salir más robustecidos, si existe esa palabra, y me disculpan. Ahora, sí, endodoncia, núcleo y corona es la condición que hoy en día sigue, yo diría, en el mundo, ¿ok? Las endodoncias no paran, por lo menos en Estados Unidos, el último estudio epidemiológico que he leído, 2010, 2014, eran 300 millones de endodoncias, después pues Estados Unidos hace endodoncia y corona. Sigue siendo la condición. Ahora, con esto, empieza a darse cuenta los clínicos que pasa algo, porque los dientes, pues en esa hipofunción, ceden, ¿ok? Y ocurren las fallas catastróficas y empiezan a salir este tipo de estudios donde dice, oye, pues mira, revisando, ¿ok? La literatura y obviamente cada vez se hace más riguroso cómo tú diseñas un estudio, sacan estas conclusiones. Mira, los postes interradiculares no refuerzan la estructura dentaria. Obviamente, si tú agarras y quitas algo para colocar algo que va a ser o lo va a sobrepasar a una estructura, probablemente pues vas a provocar una falla, ¿no? Vas a presenciar una falla catastrófica y como dice allí, es un comportamiento, una biomecánica antinatural, lo que hablamos de la hipofunción del diente. Eh, Básicamente, cuando tú tienes un tratamiento de conducto, ese diente se desconecta del sistema, ¿ok? Es un diente que no va a enviar tu información a los centros nerviosos superiores. Entonces, el paciente, lo clave, Paulina, es darle la educación. Mira, tú tienes una endodoncia. Por favor, no puedes mascar allí, como dicen acá, chicharrón, no puedes abrir la tapa de la botella de la cerveza con diente, no puedes mascar aceitunas con pepas, piedras, un hueso de pollo, nada. ¿Por qué? Porque tu diente ya no es igual, no envía esta información acá. Y si tú lo sigues haciendo, va a llegar la falla y por eso es que los dientes se fracturan. Entonces, los pacientes hay que irlos educando de a poco, ¿ok? Para que ellos entiendan que ese diente ya no va a funcionar igual. ¿Y si hay una relación directa con los postes con fracturas? Sí la hay. Hablando coloquialmente, mira, yo le digo en algún tipo de conferencia, yo le digo, agarra tú ese núcleo que vas a poner a tu paciente, tú que tienes tus dientes vivos, agarra y mastícalo. A ver qué va a pasar. Por instinto y por todo, tú vas a abrir la boca y no vas a masticar más porque te va a doler. Obviamente, cuando llegas a un diente con hipofunción, el diente no te va a avisar. Sí, sí se reporta que con endodoncia y núcleo corona a 8 años el pronóstico es bueno, a 10 años. Pero de ahí para allá, probablemente ese diente vaya a ceder. Y ahí es el gran problema que tenemos con este tipo de odontología. Son dientes que tú vas a conseguir sustratos muy cariados, muy filtrados, con fisuras o con fracturas. ¿Por qué? Porque al tú tallar un diente, ¿ok? Para buscar ese efecto de férula, estás dando o desproviendo ese diente de su protección, que es la unión amelodentinal, que es lo que realmente hace al diente soportar mejor y transmitir mejor la mecánica de la masticación. Por eso hoy en día no es recomendado colocar poste porque podemos tener este tipo de situaciones. ¿Okay?
Esto nosotros lo mostramos, no es para crear conmoción, sino decirle a la gente, oye, mira, esto es producto de un comportamiento biomecánico antinatural, donde el diente en hipofunción no va a soportar este tipo de carga. Que los estudios dicen que a 10, 15 años, bueno, sí lo dicen los estudios, pero prepárate para esto en algún momento. Y más como te digo, si te quedas en tu misma ciudad por múltiples años. Y esto es lo que yo veo, Paulina, o sea, cada rato en mi clínica llega este tipo de situación. Y fíjate que si nosotros nos enseñan desde pregrado la mecánica para nosotros llevar coronas y llevar retenedores interradiculares, aquí está la antimecánica, lo que es la longitud, lo que es el tipo de poste, nos van a llevar a unos factores de predilección de fractura de los dientes tratados con endodoncia. Ahí están esos mecanismos, los vamos a ver más adelante, están allí en esa radiografía. Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar? Esto que estamos viendo aquí, ¿ok? Si llevas una corona y llevas un retenedor y no tienes en cuenta los factores de predilección de fractura, pues te va a llegar una fractura. Y fíjate que aparte de la fractura que tenemos en el segundo premolar, el primero se ve ya microfiltración. Entonces, bueno, lo que pasa es que la endodoncia está muy bien hecha y también la endodoncia aguanta bastante, ¿no? Si digamos, hecha por unas manos que sepan hacer la endodoncia. Con esto no quiero entrar a especialista, no, alguien que sepa hacer endodoncia. Fíjate que en esta radiografía, perdón, en esta diapositiva hay dos radiografías, ¿bien? Y estás viendo arriba estudios, ¿ok? Son estudios, yo diría, de los que he buscado, de los mejores que hay para defender lo que es este tipo de odontología. Este tipo de odontología de endodoncia, núcleo y corona, que yo la llamo, o en biomimética le decimos odontología sustractiva, está muy bien sustentada, Paulina. Aquí Lino y Kaplan 2002, Prats 2016, hablan particularmente de lo que es un diente con endodoncia. Si no pones una corona, el diente se parte. Obviamente, pues si no le pones nada, se va a partir, indudablemente. Pero Prats en el 2016 dice, no, no solo eso, si tú le pones una reconstrucción con amalgama o con resina, el diente tiene casi tres veces más de probabilidad que partirse si pones una corona. Después salen los estudios, ya están los estudios previos de Rothstein, de Nagasiri, por un poder de muestra casi por encima de las 500 sujetos, los estudios de SADIC. Todo este tipo de estudios dice, mira, si tú haces una endodoncia y después no tratas con una cobertura total, eso va a fracasar. Entonces, obviamente, la literatura apoya este tipo Las de coronas. intervención terapéutica. Sí, sí, o sea, no es malo, no es malo. El detalle es bajo qué condiciones nosotros hacemos una corona. Porque no podemos tener, como en la radiografía que tienes a la izquierda, una corona, ¿ok? Que está fallando porque está filtrando, la falló la endodoncia. Probablemente la endodoncia sistema de leche, para mí el fracaso es rehabilitador. Y al lado tienes un diente que prácticamente en su 70% está íntegro. Probablemente tenga una restauración en carilla para simular a la corona, y eso fue producto por la corona. O sea, si es una corona metalocerámica y no hice el match, ¿qué es lo que hace el odontólogo? Desgasta el diente vecino, el de al lado, para hacer un match. Y eso no debería ocurrir en este tipo de odontología moderna de mínima intervención. Y a la derecha, pues vemos una endodoncia simple que la hice yo, no me gustó porque sí hubo una extravasación de material biocerámico que no me gusta, obviamente soy muy sincero, pero después rellenamos, ¿ok? Esa porción coronal con resina, adhesión, pero no es una adhesión que la vamos a hacer en 5 minutos. Si se, digamos, el que tiene el ojo afinado ve en esa radiografía que hay capas, ¿ok? Entonces nosotros vamos disminuyendo el control de estrés porque entendemos que una cavidad endodóntica hay alto estrés, altas concentraciones de estrés. ¿Y qué esperamos nosotros con esto? Bueno, no invadir. ¿Okay? Si nos vamos a todos estos estudios, pues yo este diente que le hice la endodoncia tenía que haberle hecho la endodoncia, el núcleo y la corona. Bien, hoy nos la jugamos por esto. Una odontología simple y sencilla. Es que ya ahorita siento que mucha endodoncia con microscopios, lupas y demás hacen los accesos muy pequeños, como para qué desgastar una corona, si queda a lo mejor un acceso muy pequeñito que se puede rellenar con resina. Eso es muy interesante, fíjate que en ocasiones sí, uno desea tener eso, ¿no?
pero no es lo que uno llega a nuestras clínicas. Bueno, yo quisiese que me llegasen dientes íntegros, Paulina, pero la realidad es que llegan ya más destruidos, ¿ok? Llegan hipofuncionales, llegan con muchas lesiones, como vamos a ver más adelante. Por lo menos estos casos así, que uno dice, bueno, esto para qué, como dice mi hijo, valió chetos, ¿no? Ni una burger por ese diente. Pero fíjate que de izquierda a derecha, que es la secuencia, pues es un diente que ya la radiografía final de la derecha hemos por lo menos dado, ahí es un control a 1 año y ahorita empieza el control a 2 años. Y ese es el recall que nosotros deberíamos como profesionales estar siempre allí, ¿no? Porque no es mostrar la radiografía, que te quede bien un caso, fíjate que a mí no me quedó bien, al final, ¿no? No es mi mejor caso, pero yo lo muestro. Yo, mira, aquí fallé por esto, por esto y por esto. Pero la situación del paciente mejoró, ¿ok? Y un paciente que quería salvar su diente, que si tú lo ves a la izquierda, tú dices, no, ese diente va para afuera y pongo un implante, perfectamente válido. Pero ya tiene 1 año así, vamos para el segundo año, ¿ok? Y tú me dirás, ¿qué hiciste allí? Ya. Endodoncia y adhesión. Y lo que tienes allí es una incrustación en resina, no más. Ok. No más. Entonces, para este tipo de situaciones tampoco podemos decirle al paciente, mira, métete allí el disilicato más caro. No, no. O sea, la realidad para este tipo de dientes prácticamente nos persignamos cuando empezamos a trabajar. Le digo al paciente, bueno, ora por tu diente en tono jocoso, ¿no? Para que nos vaya bien, para disfrutar el momento, porque son citas extremadamente largas, Paulina. Ahí llevamos para salvar ese diente por medio de 6 horas. Fíjate esto que tienes acá en esa fotografía de ese diente. Ese diente fue uno de mis fracasos. Y por allá en el 2017, 2018 dije, no, yo tengo que mejorar. Ese caso, Paulina, le tomé tomografía, ¿ok? Y empezó fue por una sensibilidad, no era hipersensibilidad, porque la dentina está después. Entonces, el rehabilitar me sale la endodoncia y se la hice así como tú dices, Paulina. Una cosa mínimamente invasiva. No era un acceso ninja, pero era pequeñito. Y yo dije, bueno, como yo hice la endodoncia, le tomé tomografía y, digamos, para darme un poquito de caché, yo lo voy a rehabilitar. Y lo rehabilité. Y lo rehabilité con resina fluida y esto es lo que ocurrió. Entonces el fallo en ese momento, cuando nosotros estamos avanzando más y hacemos la ingeniería a la inversa, como le decimos en endomimética, nosotros le enseñamos a la gente, mira, tú tienes que saber cuándo es un fracaso endodóntico y cuándo es un fracaso restaurador. Por la dirección de la fisura que viene allí, fue un fracaso restaurador. Y en ese momento yo no me sentaba a ver si el paciente era bruxista, cómo era su esquema, cómo era su guía, y llegó este momento. Entonces, bueno, ¿qué hice yo? Ingeniería a la inversa, me fui, busqué literatura, y estos son los mecanismos y los factores de riesgo de predilección para la fractura de dientes endodónticamente tratados. Una es obviar lo que uno ve fácil. Un acceso mínimamente invasivo, como el que vimos anteriormente en la radiografía, un cilindro, un huequito chiquitico. Sí. Eso es lo más difícil que hay. Es lo más complicado que hay para rehabilitar después de una endodoncia y lo que hay que tenerle más cuidado. Entonces uno le dice a la gente, o a los doctores, o a los colegas que están en las capacitaciones, cuidado con el diente con endodoncia. La endodoncia no es mala. La endodoncia bien hecha tiene que ser incluso mejor rehabilitada. Entonces Yo la cuestión, pensaría que es todo lo contrario porque tiene todas las paredes que lo protegen y no sé, o sea, tiene sí, todo para ganar. sí, claro, desde luego, pero por lo menos, mira, cuando un diente, por lo menos en este caso, el posterior que viste ya con esa fractura longitudinal, fue un diente que perdió la desconexión, Paulina. Cuando entramos a cámara, obviamente hay unos elementos subadamantinos que cuando se rompen, el diente se desconecta. Entonces es cuando tú escuchas a los maestros de biomimética, el diente hay que conectarlo de mesial, distal, de arriba abajo, cruzar hacia abajo. ¿Por Ujú. qué? Porque un diente con una cavidad clase 1, ya sus ritmos mayores a 2 milímetros, se comporta muy distinto. Entonces, cuando entramos y rompemos esa conexión en dientes posteriores, superiores e inferiores, sobre todo en molares, hay que tener precaución, porque las clase 1 son de las situaciones más complejas para rehabilitar y si el diente tiene endodoncia, más todavía. Mira esta fotografía que es un colega, un biomimético, creo que es
Él es endodoncista, pero para mí es el mejor fotógrafo que hay Ay, sí lo conozco, lo sigo, es buenísimo. a Miguel. Sí, y como persona es mejor todavía. Sí. Es un gran ser humano, un gran amigo también. Es muy amigo también de Tonali. Voy a Eh, invitar. Sí, 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 claro. Dale, dale con todo. Esta fotografía es de él. Mira donde nos lleva, ¿no? A unas causas primarias de fractura y secundarias. Pero si te das cuenta, las causas primarias del mismo autor que vimos, de Nicky Shen, de los factores y mecanismos de riesgo de predilección, la pérdida de estructura dental es lo primero que debemos tener en cuenta, ¿ok? Entonces, si vamos a llevar un retenedor y una corona, sea la corona que sea, si se va a hacer, hay que hacerlo de la mejor manera. Nosotros no somos en contra de las coronas, no, yo no las hago. Si me toca hacerlas por repetición, como vamos a ver, pero tratar de decirle a la gente, si lo vas a hacer, tienes que hacerlo del modo que no afecte tanto el sustrato, ¿ok? Por lo menos ahí Miguel nos muestra, oye, todo lo que no debemos hacer, ¿ok? Porque si no, espera, siéntate a esperar el fracaso. Y adicionalmente estamos hablando de pérdida de estructura, pérdida de minerales que están allí dentro de esa raíz. Obviamente hay que tener en cuenta la edad del paciente, porque a medida que envejecemos, nuestra dentina no es más flexible, al contrario, se vuelve más dura, casi que empieza a competir con el esmalte. No, mentira, una broma, pero se hace muy rígida. Eh, y los procedimientos restauradores, ¿ok? Los procedimientos restauradores para mí hoy en día es primordial. Endodoncia hecha, la rehabilitación tiene que ser mejor que la endodoncia. Y los Eso biomiméticos están más pegados a materiales, más biocompatibles o más biológicos, ¿no? sí, sí. Mm. Los biomédicos buscan, por lo menos el circonio no lo buscamos, ¿ok? Vamos a ver más adelante que trabajamos con fibras, podemos trabajar con resinas fluidas de alta carga, pero que tengas módulos similares a la dentina y al esmalte. Y para eso hay materiales. Para la dentina buscamos más lo que es la resina compuesta. En esmalte posterior podemos trabajar con resina o con feldespato, obviamente no, pero leucitas reforzadas. Para el sector anterior el feldespato pudiese funcionar muy bien, pero no es fácil trabajar con feldespato hoy en día y es un poco más complicado. Pero fíjate que el mismo autor nos dice, oye, si pensamos hacer algo a nivel intracanalicular, fíjate lo que podemos quitar, ¿ok? O sea, si vamos a invadir ese espacio intracanalicular en la dentina, ahí hay un agua en ese espacio confinado en un ambiente bajo presiones hidrostáticas, que es un agua especializada a distinta a lo que está por fuera del círculo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Entramos con nuestras brocas, Gates, Gliden, lo que es, Parapost, Megapost, y un premolar de este calibre, pues lo que va a quedar son unas paredes externas muy debilitadas y adicionalmente estamos sacando una sustancia muy especializada que va a ayudar a todo ese sistema, a todo ese complejo a soportar mejor todas esas compresiones, todas esas cargas. Bien, es muy importante tener en cuenta que para dientes posteriores los retenedores ya no están tan indicados. ¿Bien? Y esto es el día a día. Nos llegan este tipo de casos si salimos de la imagen superior derecha hasta la derecha superior. eh, Esto a mí me llega, Olina, ¿okay? No, no entiendo cómo se hace este tipo de ontología. No la critico tampoco porque no sé las condiciones de cada quien, pero toca resolver. ¿Okay? Toca decirle a un paciente, mira, la plata que se invirtió probablemente se perdió, toca bajar todo y es tiempo para entregar un caso de estos después, por lo menos en este tipo de casos, ya cuando está la temporalización final al fondo de la imagen de la derecha, pues bueno, tomas 3, 6 meses. Eh, ¿A qué quiero llegar? Mira, para colocar un retenedor y una corona, muy probablemente, si el diente aguanta y llega a fallar, quitar eso es más complicado. ¿Por qué? Porque tenemos que quitar sustrato. En ocasiones, mira, yo he hecho ya 2 cursos aparte de mi posgrado, para ser mejor quitando retenedores interradiculares y no ser invasivo y con microscopio y todo, sigo siendo invasivo. No, como dice ahí el artículo, es una exageración y es grosera, es basta
quitar estos elementos, pero toca quitarlos, por lo que hablamos de la hipofunción. Y hay evidencia, ok, de lo más alto de la pirámide, donde dice, mira, no hay diferencias, porque hoy en día, pues sí, puedes colocar un poste anatomizado, fibro insertado, fibro mejorado, pero no hay diferencias. Si tú usas metales y fibras, es lo mismo. ¿Por qué? Porque prácticamente puedes esperar una falla. Bien, entonces, ¿qué nosotros buscamos desde la biomédica? Si la falla llega, que nos dé otra oportunidad. Como te dije, nosotros no le tenemos miedo al fracaso, Paulina. Nosotros somos muy claros con los casos y le decimos al paciente, mira, tu diente no está en la mejor condición, pero vamos a intentarlo. Y si ganamos 5 años, pues son 5 años que no te vas a poner un implante, porque los implantes también tienen sus complicaciones y contraindicaciones en algunos casos. Entonces, Sí. ¿qué ocurre? Bueno, sí tenemos muchos estudios, como los hemos visto, de que la corona, el núcleo, la endodoncia funcionan. Pero aquí nos dice, mira, estos estudios también presentan sesgo, ¿ok? Y sesgo direccional. ¿Qué es lo que yo llamo sesgo direccional? Fácilmente lo que me funciona, yo lo puedo soportar con la literatura. Con esto no estoy diciendo, ¿ok? Soportando de que un enfoque es mejor que el otro. No. Pero a veces no, cuando uno lee estudios, eh, deberíamos tener una capacidad de interpretación muy neutral. ¿Bien? Esto es un gran caso de mi amigo Alejandro Pérez Ron, él es un colega venezolano que me ayudó en esta oportunidad y me dijo, mira Daniel, lo mostró en las redes, ¿me puedes prestar la foto? Y me mandó foto y me mandó video. Entonces ahí está haciendo un sondaje para detectar ya una fisura, perdón, una fractura radicular, fíjate cómo pasa la sonda, y en la fotografía del microscopio ahí se ve el crack. Discúlpame, es que tengo mi perrito enfermo y es que suena así. Sí, no te Logan, ¿no? Ya está un poquito viejito. La Pero línea bueno, blanca es la fractura, ¿verdad? esa, Paulina. Tienes un buen ojo. Entonces, bueno, esa es la fractura. ¿Y qué hizo Alejandro? Hizo todas las pruebas diagnósticas y el diente era para extracción. Y si te fijas en la radiografía, en la de izquierda a derecha, la tercera, ya ahí él tenía un poste en fibra, ¿sí lo es? Ujú. Pero Paulina, no, nosotros aprendemos desde pregrado y no sé cuando salimos, porque a mí también me pasó, no lo hacemos. Fíjate que el poste lo colocaron y quedó casi que a la altura de la cresta ósea, entonces uno dice, ¿para qué poner un poste a la altura de la cresta ósea? Probablemente si ganamos un poco más de longitud, bueno, se ve comprometida la adhesión, está bien, pero este tipo de situaciones lleva a esas consecuencias, ¿ok? Esto fue netamente para mí un error de procedimiento. Ahora, ¿es necesario el uso de postes actual basado en la adhesión? Fíjate, sin mencionar este estudio, ¿ok? Esta revisión, si lo vamos a hacer de este modo, no pongamos postes. ¿Bien? Si lo vamos a hacer así de este modo. ¿Por qué? Porque es una plata que se va a perder. Es una inversión que la estamos haciendo, pero como dice uno de los grandes mentores de acá de Colombia, Mauricio Peña, lo estamos haciendo a lo maldita sea. Y a lo maldita sea, obtenemos este tipo de resultados. Entonces, es necesario el uso de postes en la ontología actual que está basada en la adhesión. Mira, no es necesario, ¿ok? No es necesario, pero si lo voy a hacer rápido, de mala manera, si estoy amargado, si mi día a día no me lo permite, pues no es necesario. Mejor no No lo es, hagas. Sí, mejor no hacerlo. sí, porque es que estamos haciendo Sí. lo antinatura, ¿ok? Lo antinatura. Eh, a ver, ¿qué pasa? Esto no es solo en dientes con endodoncia, porque Sophie Schwartz en este estudio me lo prestó Tonali, me acuerdo, yo se lo pedí muy amablemente, él me lo cede, donde hay una doctora, que creo que es de Alemania, donde mira, ella dice, no solo en los dientes con endodoncia y corona, en dientes sin endodoncia también se fractura y registró estos 32 casos. Entonces, todos los dientes que ella coronó y sin retenedores interradiculares también se fracturan. Con ¿Ok? solo corona. Ujú. No solo con postes, con núcleos. O sea, si tú haces una endodoncia y pones corona, también tienes que estar propenso a fracturas. Ujú. Porque esto es un gran artículo. O sea, los cracks comienzan en la porción apical, sí, y se extienden a la superficie radicular, pero
Adicionalmente, o sea, no es que si tú no pones un poste, el diente va a estar así, como fíjate como el caso que yo te mostré anteriormente. Era una endodoncia mínimamente invasiva, la del molar que se fisuró, que tuvo la fractura longitudinal, se partió. Ese es un diente que yo no le coloqué en ningún momento núcleo y lo rehabilité a mi modo, pero el fallo estuvo en la rehabilitación. Entonces, en el caso de Sophie Schwartz, dice, mira, también dientes que tú haces corona se fracturan, ¿ok? Registrado ya. El que tú viste, que yo hice, dientes con endodoncia sin coronas, también se fracturan. Pero es por cómo cambia, ¿no? De que ya es un diente que no tiene la pulpa, Sí, cambia su estructura, o sea, ya no es igual de fuerte como un diente con su pulpa dental, ¿no? no, totalmente. Fíjate cómo está aquí esto. Ujú. Fíjate cómo llega en esa radiografía antes y después cómo yo lo dejé en la radiografía. Pero es un diente que si tú fijas el sustrato, es un diente que está manchado, está percolado, está filtrado, tiene problemas, ¿ok? Es una biomecánica, como lo dijimos, antinatural y es un diente que tiene infección. Entonces, ¿qué tenemos que nosotros tener en cuenta, Paulina, cuando tenemos este tipo de situación? Mira, dientes que lleven endodoncia, que lleven retenedores intracanaliculares y coronas, y si hay filtración, ok, si hay periodontitis apical, enciendan las alarmas. Hay que encenderlas. Decirle al paciente, mira, tu diente tiene todo en contra para no estar allí. ¿Qué vamos a hacer? Lo que el diente nos permita hacer, como fue este caso. Este caso tuvimos que Poste muy largo, ¿no? Como 2/3 partes. parece esas vigas de puentes de carretera, ¿no? O sea, grandes, gruesos, y no es nada funcional, Paulina, no es nada funcional, entonces obviamente es decirle al paciente que lo que dure el diente en boca, dar gracias digamos, a la providencia, porque pues vamos a mejorar las condiciones, pero ya el diente, como lo vamos a ver más adelante, perdió sustrato, estructuras y nos vamos a las causas primarias de fracaso, la pérdida de fractura, perdón, la pérdida de estructura dental es lo primordial. ¿Sí? Es lo primordial. Entonces, no es que estemos en contra de las coronas, pero son muy agresivos. Entonces, buscamos hoy en día, primero, no invadir la endodoncia hasta donde tiene que llegar. Fíjate que allí llegó hasta donde tiene que llegar, por debajo de cresta ósea 1, 2 o 3 milímetros, no más de allí, para después de allí venirnos y colocar adhesión. ¿Por qué no nos vamos a los fondos de la raíz de la adhesión? Porque la biología es muy sabia, Paulina. La biología sabe y nos indica desde cuando nosotros estudiamos endodoncia que desde el tercio cervical hasta donde inicia el tercio medio es una dentina un poco ordenada. De ahí para allá empieza el caos de la dentina y las aberraciones anatómicas. Entonces la adhesión a esos niveles se hace por longitud, ¿okay? Por eso se invade la longitud. Ya adhesión a esos niveles es difícil, a pesar de que salgan los múltiples casas comerciales a decirnos que la adhesión, que si el megapost, el ultrapost o el ampliapost funcionan, pero es a expensas de desgastar estructura, ¿bien? Para ganar también longitud. Ahora bien, ¿qué pasa? Mira, los dientes tratados con endodoncia, como tú lo dices, sí, son desgastados, son dientes despulpados, no llevan la información a los centros nerviosos superiores, pero ¿qué necesitamos? Necesitamos reconstruirlos, necesitamos hacer una reconstrucción de muñón. Y ese es el objetivo principal de la restauradora, poner el muñón para poner la endodoncia. Y antes, ¿qué pasaba? La endodoncia profiláctica, porque nosotros como endodoncistas, pues nos dimos la tarea también de prestarnos a hacer eso. Dientes que no debían llevar endodoncia, se mencionaba endodoncia profiláctica. ¿Por qué? Porque para corón necesito un muñón. Pues, y ahí Sí. estaban mis endodoncias al día también. Por eso es que yo me llevé a pensar y a cambiar muchas cosas dentro de lo que yo estaba haciendo, ¿no? Entonces, Sí, eh, endodoncia por indicación protésica, se le dicen en México. Ujú. sí, endodoncia preprotésica. Entonces, eso es un término que ya en la biomimética no existe. Para eso hay muchas técnicas para preservar lo que es y sellar la dentina para que no ocurra esa invasión bacteriana también a la pulpa, lo que conocemos como el sellado inmediato de la dentina, ¿vale? Ahora, no es fácil, Paulina, no es fácil, pues restaurar dientes endodónticamente tratados es complicado. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Decirle a las personas, a los doctores o colegas que toman nuestras capacitaciones, mira,
Nosotros enseñamos a hacerlo un método sencillo, simple y eficaz. De algo que fue complicado para nosotros pues agarramos, metimos todo en una licuadora e intentamos hacer un método simple. ¿Por qué? No verlo simple, hacerlo simple. Porque nos dimos cuenta que los fallos vienen, como dice un maestro, el doctor O'Brien de Chile, un gran biomimético, los fallos pueden, su gran mayoría, estar en lo que es en el sellado, ¿bien? Entonces, hoy en día nosotros decimos no toquemos, no hagamos sustracción, no hagamos pérdida de tejido, ¿ok? La clave está en el sellado. ¿Y qué es lo ideal que debe tener un material restaurador intranalicular? Estas tres, ¿ok? Para mí la tercera es clave, evitar fracturas. Eso, evitar fracturas. ¿Ok? Pues si buscamos prevenir la microfiltración, es sellar la dentina si está vital, sellarla si no está vital después con las técnicas de adhesión, pero siempre buscar la retención sin dañar el tejido. Eso es lo que nosotros buscamos. Esto es el pan nuestro de cada día en mi clínica, fíjate, de arriba a abajo o de izquierda a derecha, dos elementos, dos sujetos, dos dientes con endodoncia, núcleo y corona. Un caso más difícil que el otro, pero los casos sacados adelante. El del molar no me quedó bonito, la verdad, esto es un caso que ya tiene aproximadamente en boca 4 años, pero fíjate, siempre que se quita el metal, por así decirlo, el sustrato debajo es un sustrato percolado, un sustrato, esas marcas negras, es característica de filtración bacteriana, percolación. O sea que nosotros desde la biométrica buscamos dejar el sustrato lo más limpio posible para allí hacerle el juego a la adhesión. No es que hacemos ni estamos sobrevalorados ni nada, no. Tratamos siempre de buscar el mejor sustrato posible para que el retenedor sea adhesivo. ¿Y ¿Okay? con qué material reconstruiste la molar? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Utilizamos, a ver, después de la endodoncia, inactivamos el hipoclorito, porque pues esto fue un caso que me llevó 3 citas, la verdad, te lo digo, solo la endodoncia, quitar esos retenedores, dejar medicación intracanal, terminarla y lograr ya el BILAP. Utilizamos muchos materiales, desde la endodoncia hasta la restauración. Por decírtelo, siempre en este tipo de casos utilizamos el OptiBond DFL, también como en este caso, sustratos lo más limpio posible. Después del OptiBond utilizamos una resina fluida o puede ser una bulqueseta, ¿ok? De curado dual, que no tenga tanta contracción. Puedes utilizar Everx posterior, también es muy bueno para este tipo de situaciones. La fibra ribbon, que no es un muñón como tal, ¿no? Sino que nos va a llevar a sustituir la que es la unión amelodentinal, a sopesar mejor la capa híbrida, ¿ok? Para que no haya eh, tanta fuga, digámoslo allí. ¿El poste lo quitas con ultrasonido? Pues depende de la técnica que más le gusta emplear al operador. Yo utilizo una técnica de desgaste, no te miento. Rompo la interfase con unas fresas de Muns, unas fresas tallo largo. La número 10, que es muy delgadita, con magnificación. Después de allí, intento con ultrasonido llevármelo. Por lo menos hoy en día, ya después de casi 15 años, quitar este tipo de situaciones me lleva 15 minutos. Antes que me llevaba 3, 4 horas, ya hoy en día, con las capacitaciones que te mencioné acá con Marlon Pereira en Colombia, he podido mejorar esta técnica, ¿ok? Y lo hago en una cita hoy en día. Si me toca hacer medicación intracanal, pues 2 citas. Pero particularmente este tipo de casos de eh, eh, digamos, desalojo del poste, desalojo de coronas, retratamiento en una cita, BILAP en una cita. Claro, obviamente me echo toda una mañana, toda una tarde, ¿no? Es que el paciente se levanta, va al baño, estira, en fin, no es tan fácil. Y lo que te decía, mira, después de una endodoncia, para mí la tarea más difícil para el dentista es que ese diente sea rehabilitado a su forma y función. Lo más parecido, ¿ok? Nunca igual porque entendemos que hay sustrato perdido. Pero aquí es donde nosotros hacemos más daño, Paulino. O sea, nosotros vemos esto y por lo menos decimos al paciente, lo más difícil fue la endodoncia, vente y te hago la resinita en 15 minutos. Entonces nosotros entendemos que una resina en 15 minutos en biomimética, pues
Sí, la resina, los estudios dicen que dura 5 años, pero porque son estudios que dicen en seguros, ¿ok? Estudios epidemiológicos en seguros que trabajan por cantidad, digámoslo así, seguros dentales y ponen resinas de 15 a 20 minutos y duran 5 años. Y pueden partir los dientes también si no son realizadas de alguna manera. Entonces, en biomimética, y fíjate que no es el mejor aislamiento, incluso no es la mejor, el nudo para el diente, pero así trabajamos, así, ese es mi modo de trabajar. Obviamente trabajo hoy en día de mejor situación, esto es aproximadamente hace unos 3, 4 años, pero es un diente que está en boca, un paciente que, bueno, todos nuestros trabajos recall depende de la disponibilidad del paciente, pero hay que hacerlo bien. Fíjate que la resina, si no es bien realizada, incluso en dientes vitales, nos lleva a esto. Cracks. Cracks, microfiltración. Microfiltración, probablemente pérdida de vitalidad pulpar. Entonces, los dientes en ocasiones también hablan y nos dicen, oye, échame la manito, ayúdame. Con esto no quiero decir que la corona, la endodoncia y el núcleo son malos. No, es la mano del operador y la técnica mal llevada. Hoy en día, mi conclusión es, si atendemos a un paciente en 15 minutos, pues no podemos esperar una odontología de calidad. Con esto no quiero tener el ego alto, ¿no? Decir, no, no, para sentarnos a hacer esto, por lo menos anestesiando y colocando aislamiento 20 minutos, ¿bien? Y aquí es donde quería llegar, Paulina, fíjate. Para nosotros tocar un diente debemos entender cómo es un diente. Desde la biomimética, un gran biomimético como es el doctor Tim Brainey y el doctor Gray Millich, son personas que han estudiado cómo se distribuyen los dientes, la fuerza o la mecánica en el momento de la mordida y la verticalización cuando tú haces la oclusión en los dientes posteriores. Y resulta que si nos vamos al estudio, que está aquí, del lado derecho de la parte inferior, ese dientico que tú estás viendo allí es como una biocúpula. Las biocúpulas esas que se ven en nuestras iglesias cristianas, en las iglesias, bueno, no sé si se llamarán así, en las iglesias árabes, que eso viene mucho también de la cultura árabe, porque la biocúpula era una estructura que era hecha para durar, ¿okay? Para aguantar cargas compresivas. Y incluso me atrevo a decir que hay cúpulas de más de 500 años, 800 años todavía presentes. El diente funciona así. Entonces Gray Millich dice, mira, en los dientes posteriores las cargas entran verticalizadas en el esmalte. Fíjate que el esmalte, que es el tejido más duro del diente, pero a su vez es frágil, transmite la carga vertical y a medida que se va horizontalizando, o sea, llegando a cervical, se horizontaliza, pero la carga es pequeña. Fíjate como la onda es delgadita, pequeña en longitud. Pero cuando pasa la dentina sí es más larga esa línea. ¿Ok? Entonces se supone que entre esmalte y dentina, esa línea de la unión amelodentinal es la encargada. ¿Ok? ¿La encargada de qué? De hacer esa transferencia, porque si el esmalte, que es el más fuerte, capacitado para recibir esa carga, la unión amelodentinal la suaviza, ¿no? Así como, como el matrimonio, la mujer suaviza, le da el golpe, bueno, así es la unión amelodentinal Un para pasar. amortiguador, sería como un amortiguador. Exacto, sí, un stress breaker se puede decir, ¿no? Que como que rompe esa y la vuelve más amigable para la dentina, que ya no es tan rígida como el esmalte, pero es más flexible y la puede direccionar mejor en una función, ¿no? No en parafunción, entendiendo pues el significado de ambos términos. Y tenemos una estructura como está el lado izquierdo, el bioaro, ¿no? Ya visto desde una visión superior, una panorámica superior, y es toda esa circunferencia de 360 grados de un diente, y por eso es cuando te menciono que las clase 1 también pueden ser muy nocivas, y fíjate que ahí se ven unas restauraciones en resina, que ese bioaro se pierde. Entonces, cuando ese bioaro se pierde, tenemos problemas. ¿Pero qué es el bioaro? Bueno, el esmalte íntegro en su circunferencia de 360 grados con dentina, ¿okay? Por encima de la zona cervical. Y ahí es cuando el diente se desconecta. Lo puedes desconectar mesial, distal o incluso en la zona central, que hay unas estructuras anatómicas que fueron descubiertas por estos autores, creo que fue por el doctor Brain, que la descubrió por allá en la década de los 90,
que era la cresta subtransversal y la cresta de Reynolds, tanto para el molar superior como para el molar inferior. Entonces los dientes desconectados tienen problemas, pero tienen que conectarse, y es lo que se conoce la reconexión adhesiva en odontología biomimética. Entendiendo, partiendo de que lo más difícil para rehabilitar son los dientes con endodoncia. Por todo lo que venimos hablando, son los dientes más difíciles y más complicados. ¿Qué es lo ideal? Aparte de no de verlos como una estructura o como un sujeto, como un ente de complejidad, es tratar de que esos dientes en boca funcionen muchos años, porque de nada le digo yo a mi paciente, mira, te voy a quitar la endodoncia y te voy a quitar la corona, como mostré anteriormente, y o el procedimiento partir el diente, o que al año se pierda, o tomar la decisión, bueno, no funcionó, vamos a hacer cirugía apical. Hay que tener una planificación previa, como te dije anteriormente, hay que tener una regla clara de entrada y una regla clara de salida para nosotros enfrentarnos y no tenerle miedo al fracaso porque entendemos que partimos en condiciones muy desfavorables, como este caso que llega acá, que es un gran amigo acá de la ciudad, un colega odontólogo, eh, tenía problemas de esa zona maxilar, una sinusitis de origen odontogénico, ese diente. Fracturó el circonio, fíjate que en la radiografía, la fotografía, perdón, del centro, problemas, me tocó cambiar de tela, no la dominé, el aislamiento, y después, bueno, hicimos el dominio de la técnica del aislamiento absoluto. Es un diente que tenía endodoncia, núcleo y corona, fue desalojado, mejoramos la endodoncia, encontramos el MB1, esta era el MB2, y fíjate que aquí ya empezamos a trabajar con sustratos lo más íntegro y limpio posible. Fíjate el bioaro allí, el bioaro está en un 80%, donde está el nudo, ¿ok? De la ligadura, de la seda dental, en esa zona allí el bioaro ya no se pierde. ¿Por qué? Porque no tenemos la unión amelodentinal. Ahí sí se ve muy delimitado en la fotografía de la izquierda, todo lo que es esmalte, ¿ok? Después la unión amelodentinal y viene la dentina. Siempre que tengamos eso por encima de un 60%, nosotros podemos entrarle al caso. Ya por debajo incluso de un 40, no deberíamos entrar. Obviamente tienen que ser dientes íntegros, no como los que mostramos al principio, con accidentes intraoperatorios. ¿Bien? Fíjate que ya la de la derecha tenemos allí colocados sistemas adhesivos, tenemos fibras, tenemos resinas, y es lo que se conoce como adhesión elástica, Paulina, en la biomimética. Ahí ya no utilizamos postres. Los Ribbon, ¿no? Sería como que es lo que le colocan. Pues mira, sí, si me preguntas Ruben, sí, pero lo que veo por muchas situaciones, incluso por cuestiones económicas, pueden, o sea, esto no lo debo decir, pero lo que he visto ponen a Angelus, ponen, no, la ideal para esto es Ruben, ¿ok? Ruben. No hay otra, al momento no hay otra. ¿Y ese Ruben. refuerza o qué hace? ¿Lo hace más elástico? ¿Le da amortiguación? A ver, dinos qué. Yo en estos casos, cuando veo que hay problemas con la unión amelodentinal, intento emular una unión amelodentinal con Ribbon, ¿ok? Y aparte de eso, pues también como un elemento que me va a ayudar a lo que es el control de estrés, ¿bien? Básicamente eso. Y si estoy en un diente anterior, eh, aseguro de poner Ribbon bajo la técnica que empleo como un stress break. Y he tenido fracasos porque de los tres que he tenido, los tres están registrados, pero es por mi culpa porque no tenía claro los conceptos. Y el fracaso de Ribbon es espectacular porque te da otra oportunidad de intentar. O sea, él no fractura diente. Esa es la capacidad de Ribbon. Cuando llega Ribbon a fracasar, fracasa donde está el Ribbon. De ahí para abajo, el diente queda intacto. Esa es Protege. la gran ventaja. Sí. Mm. Sí, sí podemos hablar de un refuerzo como tal. Y este es el final del caso, como quedó la optimización de ese muñón, a cómo estaba con la radiografía de la derecha, a cómo lo entregamos. Obviamente si hubo mejoras, un diente que estaba con cirugía apical incluso, en su momento lo hicieron, y esto, después de terminarse la corona y la cementación, la sinusitis desapareció. Es un paciente que tuvo como 15 años.
operado por otorrinos, imagínate. Entonces, cuando él ve esto, él cada rato, pues, cree, ¿no? En este tipo de ontología, cree, o sea, es un paciente que incluso estamos para hacer varias cosas porque quedó muy impresionado, ¿no? De lo que se puede hacer con este tipo de situación. Y esta panorámica, fíjate que la parte inferior del diente, del lateral, tenía una lesión ya de mediano tamaño, ya pasó de ser de pequeña a mediana, un elemento de retención intracanalicular. Terminamos la endodoncia y no fue, digamos, por condiciones económicas de la paciente, y que fue todo en una cita, se realizó y se fue y la paciente volvió, creo que como a los 15 meses aproximadamente. Bien, entonces la clave para nosotros es, aparte de hacer la endodoncia, la reconstrucción tiene que ser mejor. Si tú me preguntas, ahí no se colocó silicato, todo fue en resina compuesta la reconstrucción de ese diente. ¿Ok? Sí, la gente preguntará, oye, ¿la resina da para tanto? Sí, bien ¿Pero fue técnica manipulada, directa? técnica directa, Ok. técnica directa. Sí. Nosotros hacemos también mucho técnica directa. Mira este caso, esto es una médico acá de Bucaramanga. A corta edad, temprana edad, golpe en una cicla y le hicieron endodoncia núcleo y corona. Pero creo que cuando yo quité ese núcleo, eso era amalgama, ¿bien? Era amalgama y muchos problemas, Paulín, para aislarlo, para todo. Y obviamente ya con la planificación le dijimos, vamos a intentarlo hasta donde podamos. ¿Y esa Eh, tira que se ve allá abajo de la amalgama de Ribbon? ¿O qué se ve? Se ve como algo, una tirita así saliendo. eso es resina, Paulín. Ah, ok. Resina que tenía allí, ¿no? O material del agente cementante de la corona. Ah, Bien. ok. Pero un diente que tenía todo, tenía filtración, tenía accidentes o errores de procedimiento, no era el mejor diente candidato, ¿ok? para, para mantenerse en boca. Pero obviamente teníamos que responder, no es el mejor trabajo que tenga para mostrarte, pero ahí quedó. Obviamente el ribbon no tiene que quedar expuesto, ¿ok? Después se mejoró, temporalizó, ya el sustrato en sí estaba mejorando, y básicamente esta es la paciente, ¿ok? Las coronas están más bonitas también. Solo se hizo una corona, Ah, ok. solo se hizo una corona y el resto se cambió porque eran resinas. Ah, ok, ok. Era un Sí, diseño en resina. sí estaban. No estaban aptas, digámoslo, digamos la verdad. No estaban aptas, ¿no? Pero este es nuestro pan de cada día, Paulina. O sea, esto llega todos los días. Entonces, todos los días es resolver problemas. Yo digo, pues, que toca, como endodoncista, ofrecerle a los pacientes una opción para que su Que la diente... biomimética estamos viendo que no está peleada con casos difíciles, que creemos que los biomiméticos hacen nada más casos facilitos, donde todo está perfecto, pero no. Pues básicamente yo diría que son tres puntos de la biomimética, ¿no? Se puede hacer biomimética en el sector anterior. Creo que este caso que hizo mi esposa lo considero un caso biomimético porque es pura resina, ¿no? Sin desgastar sustrato, digamos, el original que tenía, logró un resultado muy bueno. El sector posterior se puede hacer en dientes vitales muy bien. Y el sector posterior y anterior de dientes tratados endodónticamente con núcleo y corona es otra cosa también. Y esto es un caso que llegó, fíjate, esta radiografía que está acá, el fondo, la que está centrada, ya en el fondo, una lesión muy grande, nadie quería ese diente salvarlo, era un diente que estaba indicado para extracción. Ella fue por todos los sistemas integrales de salud y privados, y él le decían que el diente era para extracción, escuchó de nosotros, y eso que tú estás viendo a la derecha es una resina de una restauración parcial adhesiva en resina que ya tiene más de 15 meses, y la radiografía de la izquierda, ya el diente en cicatrización, ya no es gil, ya cicatrizó. Entonces, eso se hizo en 15 meses, ¿ok? Manejado con el enfoque de endomimética, resolución de casos complejos de un método con un método simple. Una colega que nos confió a su padre,
¿ok? Nos entregó su confianza, no quería sacarlos por, pues, digamos, tenía unas causas muy justificadas, no era sistémicamente comprometido, pero quería mantener sus dientes. Mm. Igual, dientes muy complicados, Paulina, que tú no das ni un cheto, como dice mi hijo, Y no un hay que cheto. meterle, no hay que meterle disilicato. ¿Qué hacemos nosotros? Resina compuesta. Estas resinas, después que hice las endodoncias, yo soy el que laboratorio, que yo mismo las fabrico en resina compuesta, y este es el resultado inmediato. Este es un caso que ya debe estar por el sexto mes. Yo no hago controles al sexto mes, sino al año o a los 15 meses, ya cuando estén cicatrizadas las lesiones. Esperemos, ¿ok? Pero fíjate que un caso de dos premolares complejos de todas sus áreas, desde la endodoncia hasta la reconstrucción y la periodoncia, logramos esto, ¿ok? No No, eran casos fáciles. Esto sí hiciste nos... milagros con esos dientes. Pero Paulina, yo lo que recomendaría hoy en día es que, ajá, tú sacas esto, ¿ok? Perfecto. Pones un implante, pones una corona. Bien. Pero yo digo al paciente, si tú puedes mantener eso, mantén. ¿Por qué? Porque estás retrasando. Mi mejor amigo es implantólogo y mis maestros son implantólogos. Yo hice algunas capacitaciones con Gustavo Petris, brasileño implantólogo que es biomimético, él casi no pone implante, el doctor Melec, que es un gran amigo, eh, es biomimético y los implantólogos son biomiméticos, entendiendo de que los implantes no es la solución real. Allí comienza el problema, Ok. ahí apenas comienzan los problemas de nuestros pacientes. Entonces, darla toda por los dientes no es mala idea tampoco. Y lo que se Aquí pueda alargar la vida de un diente ya es ganancia. es ganancia, ¿sí? Y bueno, pues nos ayudamos de todos estos materiales. Algunos lo llaman gold standard. Para mí son los materiales con los que yo trabajo. Respeto las distintas filosofías que usan otro tipo de materiales, pero para mí esto no puede faltar en mi clínica, este tipo de material, como son el adhesivo, las resinas con fibra, las resinas de alta carga fluidas, ¿ok? Las fibras de polietileno de ultra alto peso molecular, como lo es Ribond. Esta foto es la hice yo cuando estaba aprendiendo con Miguel Madrid. Trabajamos con este tipo Ribbon, de... ¿de qué está hecho? ¿Qué son esas fibras? Estas son las fibras de polietileno, pero son las fibras que se usan para los chalecos antibalas, tengo entendido. Ah, sí, algo así había visto, es cierto. Sí, 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 sí. y son fibras entrelazadas. Entonces, ese entrelazamiento ayuda a que Ribbon también direccione mejor lo que son la concentración de estrés. Cuando hay fisuras, ¿ok? Se pone sobre la fisura también, porque este tipo de arquitectura desvía la propagación de ese crack, ¿no? Mm. Eso es lo que se cree actualmente del Ribbon. Se usa también para dientes con endodoncia, como vimos, ¿no? Para no ser sustitutos del muñón, no, sino para mejorar las condiciones del build-up. ¿Ok? Básicamente, Ribbon, digamos que si eres biomimético y no usas Ribbon, entonces no eres biomimético. No, o sea, tú puedes hacer como los casos que te mostré, si me permites, estos no puse Ribbon en ningún momento ni en este, ¿no? eh, digamos, no es que no sea biométrico, no. Tomo la decisión basada en el caso. Y bueno, sí, la gran mayoría se utilizó Ribbon, por lo menos en vitales clase 1, en clase 2, no puede faltar en mi práctica clínica. Nos ayudamos a este tipo de sustancias que también tienen ya décadas de comprobarse, de estudio, pero cuando usamos este tipo de sustancias, como son los detectores de caries, que no debería ser su nombre, ¿ok? Son sustancias que cuando las son bien empleadas, fíjate cómo quedan los sustratos, ¿no? De izquierda a derecha, un diente eh, con caries, eh, si se puede decir caries primaria, porque no tenía, desde mi perspectiva, no tenía una restauración allí, pensaría que así lo es. Después colocas detectores de caries y cómo queda el sustrato. Son métodos de detección que te ayudan, ¿okay? A mejorar. Porque una cosa es retirar caries simple, o sea, a simple vista, sin nada, y otra es retirar caries con este tipo
de tinciones y con tecnología, como lo es la magnificación. Hay que tener cuidado porque con este tipo de tinciones, los estudios dicen que eres más agresivo, ¿ok? Sobrepreparas. Y no vamos a entrar a hablar de zonas de sellado periférico ni nada de eso, que se habla mucho de la odontología biomimética, pero en dientes con endodoncia sí tienes que hacer una remoción total, ¿ok? No debes hacer remoción parcial. Entonces, hay que tener cuidado porque hay casos en donde sí se quita más estructura de lo que uno quisiese y uno quiere preservar. La gran pregunta, mira, ¿los tratamientos de canal hacen más frágil al diente? No, no lo hacen más frágil y Reed lo comprobó en el 89, solo el 5% es lo que afectaría una endodoncia, ¿ok? Realizada bajo los cánones normales, ¿bien? ¿Qué es lo que hace que un diente se debilite? No es la endodoncia, la dureza de pérdida de dureza relativa, si haces una cavidad, es solo del 5% y están estos estudios y muchos más estudios donde dicen, ¿no? Donde comparan los tipos de acceso. Sin embargo, entender que este tipo de situaciones, dientes severamente comprometidos, ya tienen una pérdida relativa, porque esto es un diente que yo reconecté el bioar, ¿ok? Porque era una clase 2 impresionante, como se ve en el fondo de la izquierda, mínimamente invasiva, dejé el reborde superior, pero abajo era un huecazo, un túnel gigante. Entonces lo reconecté ese bioaro, entendiendo que, bueno, ya esta parte aquí, la endodoncia, la pérdida relativa de dureza no es tal, sino es un diente comprometido en su estructura. Y Un la, diente la dentina también, ¿no? Que está me fue el nombre de la zona. La perirradicular, la también, esa resina también la puede hacer más frágil, ¿no? también, sí, correctamente. Sí, no, estamos en la vía. Ahora, fíjate, eh, un diente con endodoncia, por ejemplo, la radiografía de la izquierda, se detecta allí que hay un instrumento separado, pero el paciente llegó porque tenía fracturada su restauración. No se tocó la endodoncia, la radiografía del centro, bueno, así quedó una biobase, como está la fotografía ya en la fondo de la izquierda, y la de la derecha, pues, es el sustrato real como estaba, ¿ok? Las endodoncias como tal, en este tipo de casos, ya no hacen perder tanta dureza relativa al diente, sino es lo que el diente había perdido previamente, ¿ok? La pérdida de dureza relativa va a estar relacionada a los cajones mesiales y también los cajones oclusales per se. Obviamente tú entras en oclusal para hacer una endodoncia, pero si le agregas un canal, tienes 20% de pérdida de dureza relativa y ya cuando tienes estas troneras o estos huecos o estas cavidades M o D o de la A a la Z, si lo podemos llamar de este modo, es el 63% de dureza relativa, entendiendo que estás perdiendo los rebordes marginales. ¿Ok? O sea, el problema de este tipo de situaciones de dientes endodonciales es cuando tú pierdes los rebordes. Si pierdes rebordes, estás perdiendo fortaleza del diente. Y los dientes se fracturan o son más rígidos, perdón, más débiles, no es por la endodoncia, sino por la hipofunción que provoca colocar un elemento metálico allí, como este caso. El diente tenía una fractura radicular vertical, pero por tantos años de una biomecánica antinatural. ¿Okay? No son las endodoncias. Es la pérdida de tejido también asociada a los elementos intracanaliculares. Hoy en día, la endodoncia moderna busca tratar bajo unos términos de preservar ciertas características de lo que son los cuernos pulpares que antes no se dejaban en los dientes posteriores. Eso le llaman unas estructuras como el soffit, ¿no? Tratar de que no queden así como yo lo hice en esta endodoncia, que fue una endodoncia mínimamente invasiva, porque no, mi cono mayor allí fue 25,4, o sea, no, tampoco fue tan exagerado, pero sí fue exagerada la apertura. Entonces buscamos que nuestras aperturas también dejen ciertos elementos a nivel del techo de cámara que se puedan limpiar. ¿Okay? En el caso que ya vimos, y hoy en día, como te digo, no desgastamos dientes posteriores, no llevamos elementos de ningún tipo que sea sustractivo, sino al contrario, tratamos de preservar estructura dental sana, entendiendo que estos casos son los más difíciles, endodoncias con cavidades clase 1. Pero si te fijas, tenemos bioaro y a partir de allí podemos reconectar ese diente. Depende de nosotros si lo hacemos de buena manera o no. Los ¿Qué, factores de riesgo. qué Sí, técnica?
¿Qué técnica usas de resina? Bueno, Ah, mira, allí ah, colocamos la técnica que es de control de estrés. Bien, tratamos dentro de lo posible, obviamente este sustrato tiene que ser, bueno, en mi caso yo lo areno con óxido de aluminio de 50 micras, por ejemplo. Después de allí, si hacemos la técnica de adhesión, el sistema adhesivo, siempre uso Optibond para los dientes de EFL, para este tipo de casos. Ahora, a partir de allí, pues vienen muchas cosas, Paulina. Colocamos la resina fluida para hacer un resin coat, que dicen que no hay que hacerlo en este tipo de casos. Yo lo hago, espero mi tiempo, tomo mi fotografía y a partir de allí, pues empezamos a colocar capas, ¿ok? Yo trabajo con resinas de Curaray en este tipo de situación. 1 milímetro, ¿ok? 1 milímetro en toda la estructura del piso, fotocuro. Si en este caso tengo ribbon, hago una técnica de empapelamiento con resina, una cama de resina, pongo ribbon. eh, digamos que hacemos como un tipo de sándwich de ribbon y eso lo llevamos a las paredes para que en estos casos pueda hacer una unión amelodentinal, que aquí la hay, pero hacemos la técnica de empapelamiento para después colocar nuestro núcleo final de resina, que no es bulk fill, ¿ok? Nosotros en estos casos trabajamos incrementos muy pequeños, horizontales de 1 milímetro. Ya una vez que tú lleves ribbon, si es empapelamiento, si es en piso de cámara, ya después de ahí para arriba te va a quedar aproximadamente unos 5 milímetros, que serían unos 3 incrementos aproximadamente, ¿no? Entonces, la técnica para nosotros es horizontal, ¿bien? Con ¿de pared resinas, a pared? la puedes hacer de pared a pared. El detalle es que de pared a pared estás haciendo entonces ya la competencia, ¿bien? La competencia en lo que es el estrés. El mismo sistema va a intentar de jalar para sus lados y puede ocurrir la microfiltración. Es Y mejor ese, como combinadas. O sea, pues no, en esos casos, Paulina, buscamos un empapelamiento con ribbon en las paredes, como te lo mencioné. de O poner sea, ribbon a todas las paredes. con Ok. resina previamente, una camita de resina, pones el ribbon y Ujú. después sí haces el empapelamiento. En C, haces una C y haces otra C, la unes y ahí ya pues en teoría, el ribbon actuaría también como un aliviador de estrés, ¿ok? Para lo que sería la capa híbrida. Y a partir de allí ya cuando esté lista, sí pones las técnicas horizontales, ¿ok? Ok. Una por uno, milímetro, milímetro, como vimos en la radiografía del diente que hice la endodoncia, que se veían capitas, ¿no? Sí. No colocarlo bulk directo porque pues ahí también pudiese haber problemas. Ok, ok, sí. Bueno, entonces hay unos factores de riesgo para nosotros tener en cuenta y pues, esto es un factor de riesgo, dientes con endodoncia, dientes con parafunción, dientes con cavidades profundas, pues obviamente está asociado a la endodoncia, pérdida de rebordes marginales. Ojo, el diente habla, ¿ok? El diente te dice cuándo está en riesgo, cuándo no está en riesgo, como en estos casos. O sea, amalgamas, la amalgama es elástica también, ¿ok? Ya tiene un factor creep también que lo puede llevar a hacer este tipo de fracturas de cúspide. Y se fractura este tipo de cúspide porque se pierde bioaro. ¿Ok? Cuando tú pierdes el bioaro, el diente ya no se comporta igual y la distribución de la carga eh, pasa a ser cargas nocivas, ¿ok? Cargas de tensión. Fíjate, este es mi primer caso que yo hice de biomimética. Hice un paciente de trauma dental-alveolar, le hicimos las endodoncias, le hicimos las fibras ribbon y todo, y yo pensando que era biomimético, se lo muestro a mis profesores, a mis mentores, y cuando ellos ven que yo tallé un hombro, me dicen, pero ¿qué hiciste, Daniel? Mm, Pensando que lo había hecho bien, mira cómo me quedó la radiografía. No, sí. cuando tú tallas para hombro, eliminas la unión amelodentinal. Y eso es lo que en realidad necesitamos en biomimética para que las cargas se distribuyan de una biomecánica natural. A pesar de que este fue el resultado, que para mí es muy bonito, cuando eso se da, Paulina, el diente se pierde. ¿Ok? Cuando eso se fracture, probablemente la fractura sea mucho más catastrófica y no me dé otra oportunidad para hacerlo. Pero ahí está. ¿Ok? Está bonito, el paciente está bien y esto es un control a los aproximadamente 18 meses. ¿Ok? ¿Es también resina directa? No, 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 aquí sí ya esto fue disilicato de litio. Sí. No, no, tampoco, no, no, llegar a esto hay que hacer
un superdotado, ¿no? Y no lo soy en el sector anterior para ese nivel, fue laboratorio. Esto es obra de laboratorio, ¿vale? Fíjate casos, ¿ok? Después de que aprendí la lección, yo dije, bueno, me toca jugármela por la corona, un caso que estaba para extracción después de quitar un puente, aquí se individualizó. Se hizo la optimización de muñón de izquierda a derecha, así fue como quedó. Y obviamente dice la gente, wow, pero ¿cómo vas a hacer eso si no tienes una proporción corono-raíz adecuada? Y eso es lo que nosotros aprendemos en la academia, ¿ok? Sí, tenemos una proporción corono-radicular igual o inversa a lo que dice la literatura. Pero fíjate algo, o sea, si no nos la jugamos por este tipo de casos, la paciente va a perder ese diente, ¿ok? Y obviamente van a tener que poner un implante. No está mal, está bien, pero la señora, buena moza, joven, no quiere complicarse la vida, ¿ok? ¿Qué? ¿Qué ocurre? Mira, hay que buscar situaciones que nos permitan a nosotros también hacerlo. Desde la biomimética lo que hacemos, nosotros lo tenemos también soportado y hay revisiones de la literatura, ¿ok? De los conceptos prostodónticos, lo que se refiere a la proporción o el ratio corono-raíz, donde dice que nada está escrito, ¿ok? Que lo que nos decían que era inversamente proporcional no se debía, perdón, lo que era inversamente adverso no se podría hacer. Hay estudios que te dicen, mira, no hay nada escrito. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a nosotros? A intentarlo, ¿ok? Sí, esto puede ser objeto de mucha crítica, pero actualmente, si yo no me equivoco, debo estar aproximadamente tomando el control este año esta paciente, ¿ok? Porque fueron coronas después de un puente extenso. Esto se individualizó. Y nosotros ya para ir terminando, llamamos al blindaje endodóntico a lo que debe ser la restauración del diente con endodoncia de manera íntegra, una conexión. Debe haber esa comunicación, tanto prostodoncia, tanto endodoncia, como periodoncia, como vimos en el caso anterior. ¿Ok? Casos en que nadie da nada. Si a ti se te ocurre hablar con el periodista le dice, bueno, yo puedo, pero si tú puedes hacerlo. Ese tipo de comunicación es muy válido, ¿ok? O Sí. sea, pensar si tú puedes y el otro puede, bueno, hagamos un equipo para buscar el mejor resultado posible. En esos casos es un modo on, ¿ok? Para seguir adelante. Y Yo si siguiendo, fuera mi caso, yo quisiera que me lo salvaran, lo que durara un poquito más, aunque me dieran 3 años, lo que fuera, pero haz algo. No quisiera perder. mira, Nadie quiere perder dientes. pongamos que tú estás entre tu segunda y tercera década, ¿sí? De vida. Y te dicen, bueno, ese diente se puede llevar bien llevado y si fracasa, ponle 5 a 10 años más. Pues obviamente, ¿Cómo? Sí, claro. yo Sí. creería que sí, porque tú dices, bueno, si uso a los 30 un implante y el implante de la literatura dice 10 a los 40, ¿qué voy a hacer? Reintervención, y las reintervenciones pues tampoco son cómodas, ¿no? Y Sí. pongamos que los 40 son los nuevos 30, entonces vas a seguir siendo muy joven, ¿vale? Vas a Sí. seguir siendo muy joven, entonces tú quieres tener, digamos, lo más parecido a tu diente, que sería en este caso ya la raíz, ¿no? Con Sí. una reconstrucción. Es muy válido también, pero como te digo, esto es objeto de críticas también, pero también hay sustento. Nosotros en todo lo que hacemos tratamos de mostrar un nivel de evidencia que sea desde el más alto posible, ¿no? El systematic review, aunque también podemos mostrar casos clínicos como lo mostramos en otros tópicos. Y siempre, como te lo digo, la endodoncia tiene que ser reconstruida mejor o restaurada mejor que esa misma endodoncia. Y este es el cambio de paradigma, ¿ok? Nosotros no estamos hablando de nada nuevo. Mencionamos que la filosofía no post no crown, por lo menos desde a finales de la década de los 80 ya se estaba haciendo dar o a conocer. Lo que nosotros buscamos es que todo este cambio de paradigma sea biológico, sea lo más parecido a no tocar un diente. Y si se tiene que tocar un diente, pues tratar dentro de lo posible preservar la vitalidad, que no era el tópico de este caso, ¿ok? Pero ya si se pierde vitalidad del diente, bueno, tratar de llevarlo a una mecánica y una función lo más parecida a lo natural, pero entendiendo, ¿ok? De que hay unos sistemas, de que hay unos materiales que nos van a ayudar a que eso sea realidad. En este sentido, la biomimética
fíjate que ya no usa coronas metálicas, ¿ok? No utilizamos circonios porque tratamos de individualizar los dientes. Entonces nos enfocamos en materiales como adhesivos, resinas, disilicatos de litio, lo mencionamos también muy bien. Tratando de llevar ese diente, sacarlo de la hipofunción, por lo menos a llevarlo a una zona neutra, ¿ok? No que esté sumergido, que esté triste, deprimido, no. No, un diente que pueda trabajar en función mínimo lo neutro, o sea, asomar y que pueda respirar un poquito. ¿Por qué? Entendiendo que el fallo va a llegar. Paulina, nada es eterno. Los materiales dentales tampoco. Entonces nosotros le decimos al paciente, mira, cuando llegue el fallo, ¿qué es lo que nosotros queremos? Obviamente, por lo menos de 5 años para arriba, es lo que nosotros buscamos en este tipo de casos de situaciones. No de 5 años para abajo, de 5 años para arriba, yo me doy por hecho y si llega el fallo, tengo otra oportunidad. Tengo otra oportunidad. Y eso es lo que nosotros tratamos de decirle a nuestros pacientes, sacar de ese letargo, de ese diente, de esa hipofunción y llevarlo a unas condiciones nuevas, bajo unos principios pues, que son biomiméticos. ¿Quién es el padre Paulina, de la biomimética? mira, hay varios, ¿ok? Se dice, bueno, para mí, uno de los padres es Tim Rainey y Grace Milich, los que mostramos en el artículo del Mm, diente de su cúpula. Pero también está el doctor Pacal Mañé con la adhesión. mm. Indudablemente los Aleman, tanto el doctor David como su hijo, excelentes personas, tuve la oportunidad de conocerlos con Tonali en Brasil, son espectaculares, ¿para qué? No te puedo negar. Bueno, fíjate, ya te mencioné por lo menos dos, David, hijo, padre, Grace, Tim, Pascal, 5. Vamos a meter a los biomiméticos de la adhesión, metamos a Fusayama, metamos a Nakabayashi. Pashley para mí es un crack también, David Pashley, sabe mucho de endodoncia y mucho de rehabilitación. Mi mentor acá en Colombia, que para mí fue mi padre, que es un rehabilitador, que aunque él no es biomimético, lo considero biomimético. Hay muchos, en Yo verdad. había oído Pascal nada más. Pascal es el más famoso, es el Ajá, más famoso, el que sí. se lleva todo. Pero por lo menos los de los enfoques de las 6 lecciones biomiméticas, que son los doctores, los Aleman, creería también que entran al mismo nivel de Pascal. Y a nivel latinoamericano, digamos que hay exponentes, ¿ok? Muy buenos. Uno de ellos es Tonali, a pesar de que es una persona muy joven. Tonali es muy carismático, es muy inteligente, es un crack, digamos, como dicen los argentinos, es un 10, ¿ok? Y hay más De, en Latinoamérica, ¿no? sí, sí. Están mis mentores, que es Leandro y Rafael. Ellos son muy académicos, ellos casi no son muy mediáticos, pero no les gusta la fama, ellos son tranquilitos. En Chile están los Jorge, obviamente. Tengo que hablar de Carlos Soto también, que vive acá en Colombia, que ha sido un exponente en toda Latinoamérica, del quien he tenido la oportunidad de aprender mucho. Para mí también Fabián Caraballo, mi socio, que es entrenado precisamente con los Aleman, se entrenó Mm. con Soto, con los Aleman, ¿no? Hicieron sus capacitaciones con ellos. Son buenos exponentes de Latinoamérica. Hay muchos. Están saliendo en Ecuador, están saliendo en Perú. Es gente que la quiere hacer bien, no que la quiere sacar de home run, no. Entendiendo, mira, sencillo. Para hacer biomimética, no, nuestra clínica no tiene que tener 30 pacientes, Paulino. No. Nuestra clínica en biomimética, a lo mucho 4 pacientes al día y es mucho, es muchísimo. Nosotros en biomimética atendemos un paciente o 2 por mañana, por turno. Yo creo que ahí está la clave, ¿ok? No, no es nuestro éxito, no, como tú pudiste ver en nuestras presentaciones, no es atender 5, 6, 8 pacientes en una hora, no, son casos a los que nosotros le dedicamos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, porque el paciente así lo requiere y se lo merece. Y para ser biomimético existen maestrías como la que tú estudiaste. Pues maestrías como tal, así que tú te dedicas a hacer una tesis
Y un estudio, sí la hay, ya están saliendo, por lo menos Leandro y Rafael tienen una en Manaos que yo les escribí y ellos me dijeron, escríbele a esta gente. Entonces sí, sí, ya están saliendo, ¿ok? Pero como tal, un posgrado en biomimética, no, no lo hay. Actualmente, ahorita, lo más parecido sería como las diplomados que hacen los Jorges en Chile, ¿bien? En Santiago. Y Carlos Soto con Fabián Caraballo están haciendo uno acá en Bogotá, que el de Bogotá inició ahorita en enero, termina en abril, online y un componente donde van a estar los Aleman acá en Bogotá, en vivo, donde van a hacer compartir casos clínicos, discusión, atención de los pacientes, en fin. Incluso el de Bogotá va a estar Simón Deliperi, que es el creador de la técnica wallpaper, la técnica de empapelamiento. Va a estar Simón aquí también en Bogotá, que es otro biomimético que pudiese decir padre. También creo que él es italiano, ¿no? De Sardenia, donde vive él. Tienes cursos, ¿verdad? Tú das cursos. Está viendo en Instagram, endomimética.academy. Sí, tenemos ya un año. Bien, actualmente todavía no tenemos fecha para el próximo, porque Fabián está ahorita con el que te comenté acá en Bogotá, con Carlos, con los Aleman, que van a venir en abril. Entonces, pues eso quita tiempo a él y yo también estoy en una fase que te lo digo, yo estoy haciendo un centro de capacitación en mi ciudad, donde yo me formé como dentista, y eso me ha quitado también un poco de tiempo, entonces no tenemos actualmente una fecha. Creeríamos que para marzo saldríamos con algo de Dominética online. Y alguito que vamos a hacer también en Bogotá con el doctor Julián Celeita, un gran amigo muy querido también endodoncista, que me dijo, Daniel, te invito a hacer un curso acá en Bogotá. Él tiene un centro de entrenamiento gigante, todo con microscopio, pero me lo dijo así, quiero que des conceptos avanzados en biomimética con microscopio. Le digo, bueno, Julián, vamos a hacerlo. Nunca he dado un curso con microscopio. Yo lo uso, pero me parece muy buena tu idea. Entonces vamos a hacerlo. Y en mayo es ese curso. Cordialmente invitados a los que nos quieran acompañar con la gente de Dentals Academy en Bogotá. Sí, ese sí es presencial en Bogotá. Ese va a ser presencial en Bogotá. Pero como te le digo, nunca habíamos dado un curso. Es algo para mí, es un reto muy importante porque va a ser toda la práctica con microscopio, desde que iniciemos hasta que terminamos. Va a estar bueno. Sí, sí. Y también próximamente que te sigan, ¿no? En Instagram o aquí en este WhatsApp para que te puedan próximos cursos que hagas online a Sí, los bueno, que les fíjate, interesa. Paulina, sí, como tú dices, mira, nosotros, bueno, cuando digo nosotros me refiero a Fabián y a mí, siempre nos escriben, Sí. sean alumnos, nosotros por lo menos hemos ya compartido con más de 100 colegas en este año online, más de 100 personas han entrado en Domimética, nos han visto desde que nacimos, con todos nuestros miedos, nuestras inseguridades hasta el día de hoy, y nos preguntan dónde vamos a hacer cursos, nos preguntan discusión de casos o si tenemos algunos artículos. O sea, siempre mantenemos ese feedback. E incluso nos pregunta gente por las redes sociales. Entonces, nos pueden seguir por Endomimética, ¿ok? La arroba Endomimética en Instagram. Tenemos allí en esa parte del Instagram los links de la academia. Ahí tenemos las clases de los que todavía no, obviamente no hemos, mm, no tenemos los derechos para venderlas porque ellos fueron invitados en nuestros cursos, que fueron los Aleman, que era una clase de fisuras, y el doctor Pérez Ron con terapia pulpar vital. Nos han acompañado en las últimas dos capacitaciones, pero no tenemos todavía los permisos porque no hemos sentado a hablar. Pues, los que vayan a entrar allí van a ver esas clases y pueden comprar el último curso que se dio, el último curso. Lo pueden comprar. Ahí en endomimética.academy, ¿verdad? Si no, aquí está el código QR del WhatsApp para que te Ah, puedan. Y recuérdanos tu Instagram, Daniel Beto Vivas. ¿ok? También para que te sigan porque Daniel Beto Vivas, estoy a la orden, lo que quieran. subes Para casos, nada me molesta, o sea, no me molestan en lo absoluto. sí, subes casos increíbles para que te sigan en Instagram y creo que eres de los, pues de los representantes de endomimética que más he visto y biomimética y endomimética ahorita que ya lo
Lo he visto, muchos endodoncistas están entrando a esto, por eso está muy interesante la combinación que estás haciendo y está padre que los endodoncistas se preparen para poder hacer que esa endodoncia dure mucho. Pues mira, el doctor Gilberto Galvez de Cancún, creo Mm, que él vive en Cancún, no sé si estoy equivocado, por ahí por Quintana Roo, algo así. sí, porque No, están acá. Ujú. él es un endomimético, pero tiene un nivel extremadamente bueno. O sea, yo soy fan de él, yo lo sigo y la verdad el trabajo que él tiene es espectacular porque él también trabaja la endodoncia y la restauradora biomimética y sus trabajos son muy pulcros, muy bonitos, impecables. De vez en cuando yo le escribo para felicitarlo, él me responde. Es una persona que siempre está también en las redes muy activa. No sé si lo conoces. Lo he oído hablar de él, sí, pero no ¿Qué lo te- sigo. Voy a seguir para ver sus casos. Tú dices, mira, Paulina, esto apenas están haciendo, esto está comenzando, cada vez sí, sí, o sea, no te niego, para nosotros al principio fue sorpresa ver que tantos endodoncistas entraban y siguen entrando. Creo que los endodoncistas están recibiendo esta forma de trabajar de muy buena manera para ellos mejorar también su práctica. Totalmente. Y dinos en qué parte de Colombia está tu clínica para si te quieren enviar algún paciente. Los que están Bien, por mira, allá. tenemos la página que se llama www o www, aquí le dicen W, Ujú. Biodonto, o sea, Biodonto es B larga E odonto.com. Ok. Por Ahí, allí pueden conseguir. ok. Ahí pueden contactar si te quieren derivar algún paciente, si están ahí en Colombia o nos están viendo algún odontólogo por ahí y quiere que los atiendas, pues también te pueden contactar. Pues muchas gracias, doctor, por tu tiempo y compartir tus conocimientos y aceptar esta invitación. Estuve muy nutritiva esta plática y aprendimos todos algo nuevo de la odontología biomimética. Muchas gracias. Gracias a ti, Paulina. Un abrazo acá desde Bucaramanga, Colombia. Bueno, espero verte pronto en alguna ocasión. Fuerte abrazo. Cuando vengas a México, acá eres bienvenido y pues mil gracias por hacerte este espacio y compartirnos a todos tu conocimiento. Aquí lo pueden contactar, aquí están su correo, sus redes sociales, su teléfono. Y pues mil gracias, te mando un abrazo hasta Colombia. Sígalo en su Instagram, tienen que seguirlo. Y aquí denle like y si tienen alguna pregunta, pues déjenlo en los comentarios del video y los vamos a tratar de contestar. Muchas gracias, doctor. Nos vemos hasta un próximo video. Bye, bye. Siempre la orden. Feliz noche. Gracias, bienvenido cuando quieras a Odontoblog y mil gracias por tu tiempo. Un abrazo. Nos vemos hasta un próximo video. A todos los que nos están viendo, gracias. Bye, bye.